Buenas tardes, jóvenes. En este video voy a explicarles cómo van a realizar sus proyectos, tanto el individual como el colaborativo. La temática va a ser bastante sencilla, no va a tener ninguna complicación, eso espero. Voy a compartir pantalla con ustedes para que puedan entender completamente cómo se hace con las explicaciones siguientes. Ustedes saben que es una entrevista. Una entrevista es la forma de recabar información a través de preguntas y respuestas, pero una entrevista no empieza directamente con la pregunta y la respuesta correspondiente. Tiene una entrada, un preámbulo, y a esa entrada o preámbulo se le llama copete o entrada. Voy a darles un ejemplo directo de cómo es una entrevista. Aquí tenemos la entrevista a Leo Messi, y lo que está aquí no debe decir esto. Aquí es simplemente para que ustedes lo puedan identificar, pero la entrevista empieza de esta forma. Leo Messi, una joven estrella del fútbol, sencillo, tímido, simpático, tranquilo, agradable. Un chico de 20 años que, a pesar de ser un personaje mediático, es el mismo, casero, familiar y sincero. Así nos pareció Leo Messi. El crack no existía. Éramos dos jóvenes hablando de aficiones, sueños, objetivos y gustos, hablando de nostalgia y de tradiciones argentinas. Demostraba que, a pesar de todo, tiene los pies en la tierra. Es uno de los mejores jugadores del mundo entero, pero a la vez es uno más. Esto está antes de las preguntas y las respuestas, que ya son la entrevista en sí mismo. A esta parte, a esta introducción que se le hace previo a la entrevista, a eso se le llama entrada o copete. ¿Por qué les digo esto? Porque eso es lo que van a hacer en su proyecto individual número 2. Proyecto individual 2, copete o entrada de la entrevista a un compañero sobre maneras de convivencia sana. Ustedes van a entrevistar en su proyecto colaborativo a uno de sus compañeros de equipo. Entre todos elegirán a quién van a entrevistar. Pero el tema es maneras de convivencia sana. Pero antes de llegar a la entrevista, que es la parte del colaborativo, ustedes tienen que redactar de manera individual una entrada o copete como el que les acabo de presentar, pero con la temática de maneras de convivencia sana. ¿Qué se va a tomar en cuenta? Redacta de manera individual el copete o entrada para una entrevista a un compañero sobre maneras de convivencia sana. Debe destacar el uso de la descripción y la narración para establecer al sujeto, el lugar y la situación en la que se llevará a cabo la entrevista. Esto ya lo hemos visto. Ya vimos que una narración es contar, es decir cómo es una historia, una situación. Narrar es contar. Entonces ustedes, al estar contando qué están haciendo, qué van a realizar, ya están cumpliendo con ese punto. Cuando hablamos de la descripción, es destacar los elementos o rasgos más distintivos de una persona, en este caso sería el sujeto, del lugar en donde van a llevar a cabo la entrevista y la situación en la cual se va a llevar a cabo. Entonces ustedes ya estarían cumpliendo con la descripción. Si nos dicen cómo es tu compañero, un compañero de cabello oscuro y mirada siempre nostálgica, o un compañero que siempre, o una compañera que le gusta el color rosa y que destacan sus grandes ojos. Ustedes pueden describir a la compañera o compañero, pueden describirlo físicamente, emocionalmente, pueden decir que es simpático, que es inteligente, que es muy agradable, y están cumpliendo entonces con la narración porque están contando un suceso y están haciendo una descripción, y ya con ello cumplen con las características. ¿Qué se va a tomar en cuenta? Que utilicen precisamente la descripción y la narración para presentar tanto al entrevistado como el lugar en donde se llevará a cabo y la situación antes de la entrevista. Van a respetar las normas de la lengua. Esto quiere decir, no se aceptan faltas ortográficas. Como lo van a hacer de manera digital, su dispositivo, su computadora les marca con líneas rojas o líneas azules. Si hay errores, son gramaticales y solamente son ortográficos, simplemente corríjalos. El formato es digital, es decir, tiene que ser forzosamente a computadora, y se pide la letra Arial 12, el margen predeterminado o normal, el interlineado de 1.5, la alineación justificada. Y los datos que debe de llevar son los de identificación de la materia, que es lenguaje y comunicación, del proyecto, que es maneras de convivencia sana, y sus datos personales, que es su nombre empezando por apellidos, y finalmente van a anotar el grupo. Ahorita les explico cómo, ya tengo un ejemplo concreto. En el proyecto colaborativo 2 es en donde ustedes ya van a realizar la entrevista. Necesitan, entre compañeros, diseñar todas las preguntas que le van a hacer al entrevistado, que es el miembro de su mismo equipo, para que pueda hablar sobre el tema de maneras de convivencia sana.
Van a elaborar una entrevista entre compañeros sobre el tema maneras de convivencia sana. Los criterios de evaluación eligen a un compañero de equipo para entrevistarlo. Entre todos los integrantes de equipo redactan las preguntas que se aplicarán en la entrevista. Recuerden que el tema de la charla es maneras de convivencia sana. Presente la entrevista con formato de diálogo teatral sin considerar acotaciones. Recuerden que este es uno de los últimos temas que hemos visto, donde los diálogos teatrales nos indican el nombre de cada una de las personas que participan en ese diálogo. Entonces tendrá que poner en primer término el nombre del entrevistador, porque es quien inicia, y después el del entrevistado. En cada una de las preguntas y en cada una de las respuestas debe estar al inicio el nombre de esas dos personas. Las preguntas deben destacarse en negritas y debe llevar una fotografía del entrevistado. Le recomiendo que sea al inicio una fotografía que les proporcione su propio compañero para que la peguen. Como vimos en el caso de la entrevista de Leo Messi, hay una fotografía de él para saber a quién se está entrevistando. Las preguntas deben estar diseñadas para ser contestadas ampliamente y no con monosílabos. Porque ¿qué pasa si ustedes le preguntan, ¿sabes qué es una manera de convivencia sana? Y les dicen no, pues ya no hay más respuesta. Por lo tanto, si les contestan con un sí o con un no, tienen que preguntarle por qué. ¿Podrías explicarlo para que su respuesta se vuelva amplia? Porque si todo es un sí, no, no se obtiene información y no sería válida. Deben igualmente respetar las normas de la lengua al evitar faltas ortográficas. Igualmente, formato digital, Arial de 12 puntos, interlineado de 1.5, márgenes predeterminados, con portada que contenga los datos de identificación de los integrantes del equipo, que debe estar por apellido, sin orden alfabético, el número del equipo al que pertenecen y el grupo en el que están inscritos. La extensión es de 2 cuartillas como mínimo. Si alguno quiere poner 3 cuartillas o 4 está perfecto, pero no pueden ser menos de 2. La entrevista debe contener el copete o entrada de los integrantes del equipo, elijan de las realizadas en el avance individual del módulo 2. ¿Qué quiere decir? Su entrevista debe tener la entrada o copete, que sería esto, pero como si son 5, 6 o 7 integrantes en el equipo, elijan la que les parezca más adecuada, mejor redactada, la que esté más completa, lo eligen entre todos y esa va a ser la entrada que le van a poner a su proyecto colaborativo. No todas, solo la que entre el equipo decida que es la mejor. Entonces ya les va a quedar su entrada y posteriormente ya empiezan con las preguntas. Aquí como vemos, y si esto fuera la entrevista, Juan, eres un ídolo de los niños, ¿qué mensaje les dirías? Leo contesta, siempre hay que tener una actitud positiva y los sueños se pueden hacer realidad con mucho trabajo y esfuerzo. Juan, ¿cómo te sientes con este final de liga? Leo, estoy contento porque termina la liga, pero triste porque ha sido un mal año para el Barça. Y así vamos a tener en todos, aquí ya no se los puse, ustedes tendrían que poner el nombre del entrevistador, el nombre del entrevistado en cada una de las preguntas. Está la fotografía para identificar a quién se está entrevistando. Ahora, ya en el caso concreto de su materia, ya tengo aquí el ejemplo. En el proyecto individual no es necesario que hagan una portada. Los datos se anotan aquí como está presentado en la parte izquierda superior y sin que ponga la palabra ejemplo, aquí se los puse para destacar que solo es el ejemplo y no puede parecerse su trabajo a este. Tienen que ser precisos, propios, creativos, pero no se puede parecer su entrada a esta que les estoy presentando, porque entonces ya sería una copia. Esto es solamente un ejemplo. Proyecto individual 2, de lenguaje y comunicación 1. Aquí tenemos ya los datos de identificación del proyecto y de la materia. El trabajo se llama entrada para una entrevista, maneras de convivencia sana. Aquí van a poner su nombre, empezando por apellido paterno, materno nombre y el grupo. Estos obviamente están inventados, pero ustedes tienen que poner el suyo propio. Aquí igualmente, esto ya es la entrada del proyecto individual, no le van a poner esto que está entre paréntesis. Empiezan directamente con la narración como aquí se los presento. Los tiempos han cambiado y ahora existen muchas formas de convivir como la que estamos llevando a cabo en esta nueva realidad, la del confinamiento para resguardar nuestra salud en estos difíciles tiempos de pandemia. Sin embargo, esto nos da la oportunidad de explorar nuevas formas de convivencia y elegir de entre todas ellas aquellas que sean sanas y benéficas para cada uno de nosotros. Para hablar de las maneras de convivencia sana, entrevistaremos a Laura Jiménez, una joven y alegre estudiante de segundo semestre de preparatoria.
nos encontramos en, y aquí les puse entre paréntesis, tienen que decir en dónde están y tienen que describir ese lugar. Aquí yo les puse, nos encontramos en el patio de su casa bajo la sombra de un gran árbol que nos protege del sol de mediodía, listos para iniciar la entrevista. Aquí ustedes pueden inventar el lugar porque ahorita como estamos confinados no van a salir. Pueden decir que están en su casa, que se vieron en el jardín, que están en un parque, que están en la escuela, que están en una cafetería, que están en un lugar de, no sé, en una plaza pública, ustedes van a decir en dónde están y lo van a describir. Puede ser algo cierto y pueden decir, estamos viéndonos aquí en una sala de Zoom para realizar nuestra actividad y describen la situación. Y ya en ese caso ya tienen la descripción. Como ven aquí, estoy dando el preámbulo para hablar acerca de las maneras de convivencia sana. Estoy poniendo algunos adjetivos, joven y alegre, y con eso ya tengo una descripción. Un gran árbol que nos protege del sol, ya hay descripción, y todo lo demás es una narración. Por lo tanto, si ustedes me entregan algo parecido, ya van a tener su trabajo concluido porque hay narración y porque hay descripción. Solo les recuerdo, tienen que crear su propia entrada. No pueden copiar esto, no pueden hacerlo muy semejante porque no sería válido. Cada uno tiene que diseñarlo, ¿de acuerdo? Ya que tenemos eso, pasamos al colaborativo. En el colaborativo, ustedes pueden tomar los escudos porque ya dejé esto en el tablón de Classroom, pueden tomarlos de ahí. Todo esto que estoy presentando ya está en ese lugar y en esto van a poner de la manera en que les estoy presentando sus datos. Lenguaje y comunicación 1, proyecto colaborativo 2, entrevista, maneras de sana convivencia. Equipo, ponen el número del equipo al que pertenecen, el grupo al que pertenecen y los nombres de los integrantes que trabajaron en el proyecto. Aclaro, solo de los que trabajaron en el proyecto los anotan por nombre, por apellido, paterno, materno, nombre y en orden alfabético. Ya que tienen todo esto, cambian de hoja y empieza la entrevista. Es aquí donde van a decir entrevista A y van a poner el nombre del compañero al cual van a entrevistar. Y pueden poner ya desde aquí la fotografía del entrevistado para que sepamos a quién se hace la entrevista. Y como les decía, tienen que elegir la entrada que les parezca que está mejor realizada al inicio. Y si en esa entrada nos decía que iban a entrevistar a el nombre del compañero, pues aquí como es Laura Jiménez, la entrevista está para Laura Jiménez. Y aquí dicen que es para Carlos Sánchez, pues la entrevista es para Carlos Sánchez. Tiene que concordar lo que está en la entrada con el nombre del entrevistado. Pegan aquí el trabajo mejor realizado de la entrada y empiezan con la entrevista, las preguntas que entre todos los integrantes del equipo diseñaron con la temática de las maneras sanas de convivencia, ¿sí? ¿Por qué la manera sana de convivencia? Porque muchas veces nosotros no tenemos clara la idea de cómo se convive sanamente. Nosotros convivimos día a día con muchas personas, pero no siempre lo hacemos de manera adecuada, porque en muchas de esas ocasiones hay violencia. Recuerden que la temática de los proyectos del segundo semestre es la prevención de la violencia. Y la violencia se encuentra inmersa en cada una de las partes de nuestra vida. Lo que vemos como fue en el proyecto individual 1, donde les pedí que realizaran un trabajo donde analizaran el lenguaje de programas o series televisivas, donde tenían que ver que no siempre se habla de una manera adecuada y respetuosa. Y es así como tenemos que conducirnos para con los demás, respetuosos, amables, sin buscar agresiones de ningún tipo. Recuerden que las agresiones no solamente son los golpes, hay violencia psicológica, violencia verbal, violencia de omisión, y todo ello evita que que tengamos una convivencia sana. Si ustedes son los agresores, pues eviten esa situación. Si ustedes son los agredidos, deberían también de salir de esa situación, comentarlo para que esto no siga sucediendo. ¿Qué van a hacer entonces ahora? Ya que tienen esta entrada, es aquí donde empiezan las preguntas. Aquí en cada diálogo anotar los nombres del entrevistador y del entrevistado. Obviamente esto que está también entre paréntesis no se pone. Empiezan directamente de la entrada a las preguntas. En este caso, como soy la entrevistadora, Leti. Buenos días, Laura. Gracias por brindarnos tu tiempo para esta entrevista. Y Laura nos contestaría,
Buenos días, es un gusto platicar contigo. Leti, ¿cómo ha sido la convivencia con tus amigos en estos últimos meses? Laura contestaría, ha sido difícil porque ahora solo nos reunimos de manera virtual y a través de las redes sociales. Extraño verlos, abrazarlos y jugar con ellos. Y aquí ya esta no las contesto porque quizá muchas de las preguntas a ustedes también se les ocurra y como no pueden copiar esto, pues no quiero también quitarles sus opciones. Pero en cada uno debería poner aquí en este caso Leti, porque estoy haciendo las preguntas. Las respuestas de Laura, que no sean en negritas y su nombre. Recuerden que tienen que destacar en negritas las preguntas para que se identifiquen más fácilmente. Y eso sería todo, muchachos, no está tan complicado. Recuerden, 2 cuartillas, pero 2 cuartillas sin contar la portada, porque si dicen la portada es una y una hoja de cuartilla están dos, no, tiene que ser 2 a partir de donde pongan la entrada y después las preguntas. Entonces, sí, mínimo 2 cuartillas, máximo las que ustedes quieran realizar. Esto sería todo, chicos. Espero que haya quedado bastante claro, que no tengan ninguna duda y nos vemos. Eso sería todo, muchachos. Hasta pronto. Gracias.